Hola chicos, soy la profesora Emma Sánchez Zapata de la institución educativa Carváis. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Es el estado de emergencia y derechos humanos en nuestro país. Este tema corresponde a la semana 2 de la plataforma virtual Aprendo en Casa. Quiero recalcar aquí que este tema ya está dado, solo que en esta oportunidad pretendo en que ustedes, queridos estudiantes, puedan aclarar sus dudas, sus inquietudes que han venido haciendo en el transcurso de estos días en relación a este tema. Para ello, el propósito del día de hoy es analizar y reflexionar sobre el estado de emergencia y derechos humanos. Luego, dialogar y sustentar tu opinión crítica sobre el estado de emergencia y los derechos humanos para luego compartir en casa, con la familia, el papá, la mamá, los hermanos, los abuelitos, con quien te encuentres en estos momentos en casa. Entonces, empecemos. Ha pasado más de un mes desde que empezó esta cuarentena. Los días pasan y pasan y las medidas para enfrentar esta enfermedad COVID-19 se hacen cada vez más drásticas. Esperamos con muchas ganas volver a la escuela, que finalice ya esta cuarentena para poder salir a las calles nuevamente, disfrutar de los parques, también ir a los centros comerciales y sobre todo algo muy especial que tanto te gusta a ti, disfrutar de las amistades, de repente conversar directamente, físicamente con ellos o ellas y a la vez poder abrazar. Pero, ¿has pensado por qué? Posiblemente se nos ha venido a la cabeza cómo extraño mi derecho a ser libre. ¿Libre? ¿Acaso nosotros no somos libres? ¿Tú no eres libre? La cuarentena nos estará limitando nuestro derecho a la libertad. ¿Estado de emergencia? ¿Derechos humanos? Estas son las preguntas que hoy profundizaremos con el fin de dar a conocer mejor el impacto que trae consigo el estado de emergencia y tus derechos humanos. ¿Qué haremos? En primer lugar, supongo que ya en casa leíste las lecturas dadas en la plataforma virtual y en este caso que te envió tu maestra vía WhatsApp. Son dos. La primera es Los derechos humanos, extraída del libro de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de quinto año de secundaria, y la segunda lectura es sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es el material que has debido leer con anterioridad. Primero, debemos saber algunas definiciones como son: ¿qué es un estado de emergencia? Pues un estado de emergencia es un régimen de excepción que se da cuando el bienestar y la seguridad de la ciudadanía se ven afectadas. Por ejemplo, en estos momentos está siendo amenazado nuestro país con el COVID-19. De ahí que, ¿quiénes decretan el estado de emergencia? Nuestro presidente de la República, Martín Vizcarra, que lo tenemos aquí, y en conjunto con todos sus ministros de nuestro país.
Quiero recalcar que en este estado de emergencia se ven restringidos algunos de nuestros derechos, como por ejemplo el derecho al libre tránsito, el derecho a la libre reunión, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, el derecho al bienestar social. Sin embargo, el gobierno no puede suspender derechos inalienables, como por ejemplo el derecho a la vida o el derecho en contra de la tortura, la crueldad, el castigo físico y la esclavitud. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas, principios, que tienen un carácter general y universal y rigen nuestra conducta. Esos derechos están inmersos en un documento muy importante, que es la Declaración de los Derechos Humanos, que ustedes la tienen ya en casa y que la han leído. Este documento fue aprobado el 10 de diciembre de 1948, cuya finalidad es presentar sus derechos en cada uno de sus artículos. Te presento aquí algunas imágenes en cuanto a esos derechos que son restringidos. El derecho, aquí te muestro, el derecho a transitar libremente, el derecho a la libre reunión, es decir, no podemos gozar de una fiesta, el derecho de poder viajar libremente, ya sea dentro del país o fuera del país. Pero quiero aquí enfatizarte que algunos derechos que están siendo afectados son, en primer lugar, el derecho a la educación. Tú sabes muy bien que no podemos ir a la escuela. Por más que queramos ir, poder interactuar con nuestra maestra frente a frente, poder de repente dialogar, reír, no podemos. Pero el presidente, el gobierno, todas las personas, las autoridades encargadas, han dispuesto de un programa y plataforma virtual Aprendo en Casa, para que tú no te quedes sin aprender. Y también tenemos el derecho al bienestar social. También está siendo afectado. En estas imágenes te muestro, hablando de nuestros derechos humanos, también quiero dejarte en claro que históricamente estos derechos provienen o aparecen de una primera, segunda y tercera generación. En una primera generación tenemos derechos civiles y políticos, y en la segunda generación tenemos los derechos sociales, económicos y culturales. Estos derechos están basados en la igualdad, y los derechos civiles y políticos están basados en la libertad. Llegó una tercera generación, tenemos los derechos que tienen que ver con el medio ambiente, los derechos que tienen que ver con la paz y también con el desarrollo de los pueblos. Estos derechos están basados en la solidaridad. Estas imágenes que te presento son de personas muy importantes en estos momentos que están luchando por este bienestar social. Tenemos aquí a médicos, enfermeras,
el personal del Ejército, como también la Policía Nacional del Perú, la Marina de Guerra, autoridades regionales, como por ejemplo los alcaldes, y principalmente el presidente y sus ministros. El lema es: porque queremos abrazarnos más adelante, nos distanciamos ahora. Te presento en estos momentos la actividad. Vas a responder a las siguientes interrogantes. ¿Consideras que algunas de las decisiones tomadas por las autoridades en el contexto actual pueden afectar los derechos humanos? ¿Qué piensas? ¿Crees tú que las decisiones tomadas por el gobierno pueden afectar esos derechos de los cuales acabamos de hablar? Me gustaría que des una respuesta. Si es sí, que sustentes por qué, y si es no, igual. ¿Son necesarias esas medidas? ¿Son necesarias e importantes en esta situación de hoy? La segunda pregunta ¿es posible una jerarquía de derechos humanos? ¿Por qué? Aquí en esta pregunta quiero que pienses en el contexto, en este contexto en el cual estamos viviendo. Pensemos, ¿qué es lo que busca nuestro presidente, las autoridades, ese personal que está luchando día a día por nuestro bienestar social? ¿Qué será lo que ellos están buscando en primer lugar? Pues yo sé que tú tienes la respuesta. Ahora te toca fundamentar. ¿Por qué? ¿Por qué en estos momentos sí debe haber una jerarquía de derechos humanos? ¿Y cuál será ese derecho? Sé que lo tienes aquí. Fundamenta tu respuesta. En la pregunta siguiente, ¿puede existir un conflicto entre derechos humanos y las decisiones establecidas por las autoridades como parte del estado de emergencia? ¿Por qué? Hoy en día, si tú ves noticias o escuchas la radio, te informas de aquello que está sucediendo a diario. Las autoridades salen del día a día porque quieren buscar lo mejor para ti. Pero sin embargo, ¿qué está pasando con los ciudadanos? ¿Habrá conflictos con las autoridades? O, como también, ¿habrán autoridades que no están cumpliendo bien su trabajo? ¿Que a lo mejor están atentando contra esos derechos humanos? Me gustaría que sustentes tu respuesta. Y tenemos también la pregunta: ¿qué derechos fundamentales contemplados en la Declaración de los Derechos Humanos consideras que se han restringido por la emergencia sanitaria? Pues aquí me gustaría que los identifiques. Ya hemos hablado sobre ellos y también has leído tus lecturas sobre el tema, y me gustaría que los identifiques y que a la vez sustentes tu respuesta. Por ejemplo, ¿podemos transitar libremente? Entonces, ese es un ejemplo. Y así como ese hay otros. Y a cada uno de ellos debes darle un ejemplo y sustentar esa respuesta. Siguiente pregunta: ¿hasta qué punto estás de acuerdo con estas medidas? Lo más importante, nos toca ahora analizar y reflexionar. ¿Son adecuadas las medidas que han dado nuestras autoridades? Pues me gustaría que aquí expreses tu opinión. Como también puedes compartir en casa, después de toda esta sesión, de qué manera está impactando este estado de emergencia en los derechos humanos. Por eso el día de hoy te digo, quédate en casa y salva vidas. Espero que este tema haya aclarado tus inquietudes el día de hoy, y próximamente estaré nuevamente en contacto con ustedes
por este medio. Gracias, estudiantes. Muchas gracias. Yo sé que ustedes pueden mejorar sus evidencias. Gracias.